Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien, que estén teniendo un buen final de sus cursos en el liceo y que estén conectándose a los Zoom. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre un tema que es la paciencia de Dios. La paciencia que es un atributo de Dios, un atributo más de esto que estamos viendo. Así que bueno, pensando en la paciencia de Dios y como normalmente hago, primero lo que debemos saber es qué es la paciencia. Una definición de paciencia que encontré dice que es la capacidad de soportar el sufrimiento y soportar el mal. Entonces, aplicando esta definición de paciencia hacia Dios, podemos pensar la paciencia es la capacidad que tiene Dios para soportar el mal. ¿El mal de quién? Bueno, el mal del humano. El mal nuestro, tu mal, tu pecado y mi pecado. Dios es paciente, es decir, puede soportar tu pecado y mi pecado. Dios tiene esta capacidad. Vamos a ver un ejemplo. En Nehemías, capítulo 9, versículo 28 al 30, encontramos una parte de una historia que es del pueblo de Israel. Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos, en mano de los pueblos de la tierra. Acá tenemos al pueblo de Israel que estaba una y otra vez pecando, y una y otra vez arrepintiéndose de su pecado y yendo a Dios. Pero llega un momento en el cual ya estaban pecando por muchos años, según lo que vemos. Lo soportó por muchos años pecando y teniendo diferentes tipos de pecado como la idolatría. Y llega un momento en el que el Señor dice basta. Dice en el versículo 30, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en las manos de los pueblos de la tierra. Es decir, Dios los entregó a sus enemigos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, Dios durante muchos años los estuvo soportando. ¿Qué quiere decir esto? Estuvo viendo cómo el pueblo de Israel pecaba, se equivocaban, pedían perdón, volvían a pecar, volvían a pedir perdón, pecaban de nuevo y el Señor los soportaba. Y esta es la idea de paciencia que vimos. Un Dios que no se equivocó del pueblo de Israel y lo primero que hizo, bueno, se acabó, se terminó tu chance, ya pecaste. No, el pueblo de Israel se equivocaba y Dios le volvía a dar otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad. Y esto lo podemos pensar en nuestras vidas. Así como Dios le daba una y otra vez oportunidades al pueblo de Israel, si vos sos un cristiano, tal vez Dios te está diciendo una y otra vez, hey, dejá de hacer tal cosa, hey, hacé tal cosa que no estás haciendo y me agrada. Tal vez vos sabés que hay ciertas cosas que a Dios le agradan y que vos deberías hacer que no las estás haciendo. Y Dios te lo dice una vez, te lo dice otra vez, te lo vuelve a decir, y tal vez a veces no lo escuchamos. Y Dios es paciente, Dios te lo sigue y te lo sigue diciendo. Tal vez vos no sos cristiano, no aceptaste a Jesús. Dios te dice una y otra vez, hey, necesitas a Jesús. Si no crees en mí, tu futuro va a ser malo. Ahora, lo escuchás una vez, lo escuchás otra vez, lo volvés a escuchar. Dios te da muchas oportunidades para escucharlo. Dios es paciente. Cuando vos le rechazás, le decís que no a lo que Él te dice, Él no te manda un castigo automáticamente. Podemos pensar. Él como podríamos decir, te aguanta, te perdona. Y Él sigue diciéndote, advirtiéndote. Ahora, llega un momento que esa advertencia se acaba. Que Dios dice,
bueno, ya te advertí unas cuantas veces, ya te di unas cuantas oportunidades, ahora se acabó. Y eso era lo que había dicho que íbamos a hablar ahora. Dice en el versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El pueblo de Israel no es que no tuvo oportunidades, ni es que tuvo una sola. Tuvo oportunidades por muchos años y nunca definitivamente siguieron a Dios. Entonces Dios en un momento dijo, basta. No es que Dios es un Dios paciente, y porque Dios es un Dios paciente yo puedo hacer lo que quiero durante el tiempo que quiera. Llega un momento en el que el Señor dice basta. Llega un momento en el que el Señor le dijo a Israel, hasta acá, te di muchas oportunidades, ahora lo que te toca es el sufrimiento de que otros pueblos estén sobre vos, te ganen en las guerras, vayas esclavo. ¿Por qué? Porque no me obedeciste. Y eso vemos que pasa con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué va a pasar en tu vida? Si vos sos cristiano, ¿vas a continuar con esas cosas que el Señor te dice que dejes de hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios te va a permitir continuar con eso sin que pase nada? Si vos sos cristiano, si vos sos cristiana, ¿hasta cuándo vas a dejar de lado eso que sabés que Dios te pide que hagas? Tal vez ese tiempo diario con el Señor. ¿Hasta cuándo lo vas a dejar de lado? Sé que a algunos, y me incluyo, a veces nos cuesta apartar todos los días un tiempo por diferentes cosas, pero es importante. Y si el Señor nos los pide, lo debemos hacer. Y el Señor tal vez nos los advierte, nos dice, hey, nos llama la atención en una predicación, lo vuelve a hacer en otra, y nosotros no lo escuchamos. Pero si le seguimos sin escuchar y pasa el tiempo, el Señor va a decir basta. No porque no sea paciente, sino porque ya fue paciente. Y si vos todavía no crees en Él, otra vez más, tal vez hayas escuchado muchas veces el Evangelio, otra vez más te dice, vení a mí, me necesitas. Pero al igual que el Señor hizo con el pueblo de Israel, si vos seguís y seguís diciéndole que no al Señor, en un momento el Señor va a decir, bueno, se acabó. Ese es el momento que cuando nos llega la muerte. Veíamos Maradona, murió hace un tiempo. Tenía plata, tenía lo que quisiera, pero él no pudo aprovechar eso porque ya no está más acá, ya no lo puede aprovechar más. Podemos tener lo que queramos, pero si no tenemos al Señor, nos va a ir mal, nuestro final va a ser terrible. Y el Señor ahora te lo vuelve a decir, en el caso de que vos no creas en Él. Pero para terminar, no quería dejar una idea negativa sobre cómo Dios es paciente. Hay un caso, y hay varios casos en la Biblia, en las cuales Dios fue paciente frente a pecados que podemos decir la gente los hacía y Dios tuvo paciencia, amor hacia ellos, y eso al final tuvo algo lindo como resultado, no algo triste como en el pueblo de Israel. Y para eso vamos a 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de vosotros, algunos de ustedes, pero han sido lavados y han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá Pablo, que es el que escribe esto, les estaba diciendo a pecadores que habían tenido todos estos pecados tan, podemos decir algunos más que otros, pero entre comillas, horribles, y que ya está. Dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, por más de que estas personas habían pecado, habían hecho cosas que realmente desagradaban a Dios, habían pedido perdón,
y la paciencia de Dios hacia ellos, al verlos pecando y pecando y pecando, haciendo cosas que realmente no le agradaban a Dios, que no son lo que Dios nos plantea en la Biblia, sino todo lo contrario, yendo contra todo lo que Dios quería. Pero Dios tuvo paciencia con ellos y ellos quisieron, respondieron a esa paciencia obedeciendo a Dios, y gracias a eso obtuvieron esta dicha de ser llamados personas que han sido lavadas, santificadas, han sido justificadas en el nombre del Señor Jesucristo. No importa qué pecados hayas hecho, no importa cuántas veces hayas escuchado esto, esta es otra oportunidad para vos. Si sos cristiano y si sos inconverso. Si sos cristiano, si sos cristiana, para mejorar esas cosas que vos sabés que Dios hace tiempo te viene diciendo que debes mejorar. Y si vos sos inconverso, para de una vez por todas decirle al Señor que vos querés que Él entre a tu corazón, que vos te arrepentís por toda tu maldad, que vos aceptás lo que Jesucristo hizo por vos en la cruz. No dejes pasar otra oportunidad, porque la paciencia de Dios ha sido muy grande a lo largo de la historia y de la Biblia, pero también a lo largo de la historia y de la Biblia del pueblo de Dios y de diferentes historias que leemos en la Biblia, vemos que en un momento se acaba. No dejes que cuando Dios diga basta, vos, o cuando Dios diga basta en tu vida, cuando Dios diga bueno, es el momento de que esta persona muera, vos no hayas tomado la decisión, vos no hayas cambiado lo que tenés que cambiar. Que tu final no sea un final como el que tuvo el pueblo de Israel, que pueda ser un final alegre como el que tuvieron todas estas personas pecadoras, que por más de que pecaron, hicieron cosas realmente malas, como todos, en un momento aceptaron al Señor, y gracias a la paciencia que Dios tenía hacia ellos pudieron aprovechar eso y ser salvos de una buena vez. Espero que haya podido quedar claro el mensaje y que pueda ser de bendición para todos nosotros. Un saludo.